estimados estudiantes, bienvenidos al curso Mejoramiento Genético del código FE490. La semana que abordaremos el día de hoy es la semana número 16. El tema va a ser un resumen sistemático de los conceptos que vimos en el curso y específicamente en las técnicas del mejoramiento genético. Ok, pasamos a los objetivos de la clase y va a ser explicar y dar a comprender el resumen de los conceptos de las técnicas del mejoramiento genético. Ok, como hablamos desde la primera clase, pues nosotros como ingenieros agrónomos, nuestra finalidad radica en poder producir más en menos unidad de área, haciendo uso eficiente de todos los recursos. Y pues para ello, ¿por qué es que debemos producir más? Pues todos como agrónomos pensamos que nosotros los agrónomos solo es para producir alimentos, sino también producimos materias primas bastante importantes. Entonces, hablemos un poquito de la historia de la producción y por qué fue que el mejoramiento genético pues es muy importante para nuestra formación. Entonces, si hablamos de la historia de la productividad, pues hablamos de la revolución industrial. Luego de la revolución industrial, pues vino algo muy importante que fue la revolución verde y específicamente con el uso de semillas mejoradas. Cuando hablamos de semillas mejoradas, pues específicamente es ahí donde entra este curso que se llama mejoramiento genético. Es decir, se mejoraron las semillas para ser mucho más productoras y no solo hablamos de la producción, sino la resistencia o la tolerancia a organismos bióticos y abióticos. Cuando hablamos de los organismos bióticos, pues los organismos que tienen vida, pues hablamos de las plagas, los hongos, algunas malezas, etc. Y cuando hablamos de los organismos abióticos, pues hablamos de inclemencias del tiempo, como por ejemplo la falta del agua, humedades, temperaturas, vientos, etc. Recordemos también que actualmente pues la agroindustria pues después de la revolución verde pues tiene puestos los ojos en la agricultura de precisión, es decir, el uso de todas las técnicas informáticas y tecnológicas que hay actualmente incorporadas a la producción de alimentos y de materias primas. Entonces, ¿cómo es que nosotros pues logramos mejorar estas plantas? Recordemos siempre que están los dos lados, donde está la selección natural, como su nombre lo indica, es algo que se da naturalmente, pero es un proceso lento que se tiene en las especies y específicamente se dan por procesos de mutaciones. Como recordemos en la clase pues hablamos de el tema mutaciones y no necesariamente pues una mutación tiene que ser mala. ¿Qué fuera de nosotros si nuestro genoma pues no hubiera ido mutando? Pues no fuéramos la especie que hoy fuéramos. También está otro tema muy importante que es la selección artificial, que es un proceso de acelerar el proceso evolutivo, es un proceso netamente inducido por el hombre, en donde toman las especies y se van mejorando para hacerlas más productivas, más resistentes, etc. Pues nosotros hablamos de estos temas con el uso de variedades, de clones, de híbridos, y también hablamos del tema de la biotecnología, pues que al hombre le ha servido pues para ser mayormente productivo. En la selección natural, pues dijimos proceso natural y establece la supervivencia del más apto y la preponderancia de la ley del más fuerte, donde los individuos menos aptos o menos débiles perecen y estos rasgos pues no se transmiten de generación en generación. Algo muy importante también es hablar que los organismos que pueden sobrevivir son los que siempre se andan pues adaptando a los cambios, y todos esos procesos pues son naturales, y como lo hablamos, los procesos naturales vienen
hablamos de Darwin, y la selección artificial del padre del mejoramiento genético, que fue Mendel, ¿verdad? Entonces pasamos a la selección artificial, entonces método mediante el cual el hombre interviene en la reproducción, específicamente de plantas, animales, para desarrollar rasgos o caracteres, o por qué no también decirlo, como lo vimos en clases anteriores, el comportamiento de un individuo, el comportamiento de una especie, de un animal. Pues nosotros también podemos seleccionarlos y modificarlos artificialmente, eligiéndolos, reproduciéndolos para tener nuevos individuos mejorados. Entonces, hablamos de la reproducción, ¿verdad? Pero si venimos y hablamos de reproducción, pues vamos a hablar, como lo entendemos, de la reproducción sexual y asexual. Sí, está bien, pero antes del tema de la reproducción sexual y asexual, pues vimos procesos también pues muy importantes que están previos a los tipos de reproducción, y ahí es muy importante pues seguir abordando los temas y refrescar los temas de la meiosis, de la mitosis, la fisión binaria, la gametogénesis, qué son las células haploides, qué es un cigoto, qué es un homocigoto, qué es un heterocigoto, qué son las células somáticas y las células diploides, y pues trataremos de abordar esto rápidamente porque necesitamos también pasar, antes de entrar a los conceptos de reproducción, estos procesos que se dan y dónde se dan estos procesos, que específicamente, pues como ustedes lo saben, pues se dan específicamente en las células. Entonces, como recordemos, la reproducción celular, pues, la mitosis, la meiosis, y pues todos los conceptos que vamos a ver acá, pues vamos a excluir los conceptos que se dan también en la célula, pero no forman parte del tema del mejoramiento genético. Entonces vamos a filtrar los conceptos que sí nos ayudan a comprender los temas de reproducción sexual y asexual que se dan en la célula, pero que sí nos sirven en el curso de mejoramiento. Entonces vamos a empezar con el tema de la fisión binaria o la bipartición. Bipartición es una manera en la cual la reproducción sexual se lleva a cabo, por ejemplo, con las bacterias. O sea, ellas se reproducen con una fisión binaria, que una bacteria se divide en dos, específicamente tomando y trayendo todo su material genético. Es decir, en muy pocas ocasiones se da una mutación, porque la reproducción es binaria. O sea, son dos células totalmente iguales, y por eso se han dado cuenta ustedes que las células pues sí sufren modificaciones, pero no como otros organismos que ya tienen otra forma de reproducción. Es muy importante. Ahora, específicamente esta bipartición pues se da únicamente en cuando hablamos de tema de reproducción, en las células procariotas. Ahora bien, cuando ya entramos al tema de mejoramiento genético, recordemos que nosotros trabajamos específicamente con células. ¿Qué tipo de células? Pues son las células eucariotas. Entonces ya las células eucariotas, recuerden los tipos de reproducción, está la mitosis y la meiosis. ¿Y por qué es que vamos a estudiar? Y este no es un curso de biología. ¿Y por qué lo seguimos estudiando en mejoramiento genético? Porque cuando hablamos de la mitosis, consiste en el reparto equitativo del mismo material hereditario y producen células genéticamente iguales. Cuando yo tengo células genéticamente iguales, pues no existe el proceso de mutación o por ejemplo, en la mitosis, recordemos que 22 pares de cromosomas pues lo da el gameto femenino, y los otros 22 pares de cromosomas lo da el gameto masculino, y en el momento de la gametogénesis se forman los 44. Entonces es muy importante. Entonces la mitosis es muy importante porque es parte fundamental en la reproducción sexual. O sea, cuando
formamos, por ejemplo, cuando reproducimos nuestras plantas de forma vegetativa, específicamente se dan por mitosis. Ahora, cuando hablamos de la meiosis en el tema del mejoramiento genético, es la división celular de dos gametos. Escuchen bien el tema, gameto. Entonces, cuando se entiende el tema de gametogénesis, es la creación de un nuevo gameto. Recordemos los dos tipos de gametos, el gameto masculino y el gameto femenino. Es una creación nueva. Entonces, cuando hablamos de mitosis, estamos viendo específicamente la reproducción sexual para la creación de un nuevo cigoto. Este cigoto puede ser homocigoto o heterocigoto, ¿verdad? Cuando hablamos de un organismo heterocigoto en técnicas de mejoramiento, recordemos esto, hablamos de la creación de un híbrido, ¿sí? De un híbrido, o podemos hablar de la creación del tema del cultivar. Ahora bien, aquí se producen células genéticamente distintas. Cuando se da ese proceso de la generación de células distintas, ahí es donde se producen mutaciones. Entonces, estas mutaciones pueden ser inducidas o naturales. Entonces, cuando son inducidas, pues hablamos de la selección artificial. Cuando son inducidas. Cuando son naturales, selección natural, específicamente. Ahora bien, hablemos de las células haploides, células diploides, que son células que están dentro del aparato del óvulo y son muy importantes de estudiar antes de pasar a la reproducción sexual. Entonces, las células haploides contienen un solo juego de cromosomas, ¿verdad? Es decir, la mitad. Son células reproductoras como los óvulos y los espermatozoides. Entonces, cuando se da la creación de un cigoto, sea heterocigoto o homocigoto, es la unión de dos células haploides y de ahí se da y se genera todo el tema. Si queremos mejorar o no queremos mejorar esto. Las células diploides es cuando los gametos son dos células haploides, se unen durante la fecundación y se forma una célula diploide. Ahora, las células, vamos a ver como una diferenciación específicamente entre las células germinales y las células somáticas. Entonces, las células germinales tienen un potencial de convertirse en un gameto, es decir, en una semilla. Ahora, las células somáticas pues tienen la característica de poderse convertir en un tejido. Ahí hablamos de reproducción asexual. Ahora bien, las germinales solo tienen un juego de cromosomas donde el gameto masculino aporta la mitad de los cromosomas y el gameto femenino aporta la otra mitad de los cromosomas, y en el momento de la fecundación pues se crea el cigoto específicamente. Y las células somáticas pues contienen los dos pares de cromosomas. Ahora, recordando también, las células germinales están presentes solo en el sistema reproductivo y las células somáticas están presentes en todas las partes del cuerpo de la planta. Las células germinales son de reproducción sexual, como los óvulos y los espermas, y las somáticas de la reproducción asexual. Una de las plantas, bueno, si podemos considerar plantas en la reproducción sexual, pero si nos vamos al lado de las células animales, que nosotros como agrónomos también pues no solo trabajamos con plantas, sino también con animales, hablamos que las células somáticas están presentes en los músculos, en los nervios, huesos también, por no decir cartílagos, etcétera, etcétera. Bien, ahora partiendo del término que nos faltan conocer algunas partes que para finalizar el curso, hablemos un poquito del híbrido. ¿Qué es un híbrido? Un híbrido es un individuo resultante del cruzamiento de dos individuos con características contrastantes. Y las líneas puras, pues es un conjunto de individuos descendientes de un único organismo homocigoto. Entonces, diferencia entre una línea pura y una hibridación.
Las líneas puras son homocigotas netamente y la hibridación son organismos heterocigotos donde cada uno comparte alguna característica de la madre y una característica del padre en el tema de la reproducción. Es así, compañeros, como vamos a dar inicio a las preguntas de esta clase número 16. Pregunta número 1 es el registro permanente genealógico de la relación de la descendencia y cruzamiento de todos los individuos y familias en cada generación. Pregunta número 2 es la división celular de los gametos. Producen células genéticamente distintas. Pregunta número 3, elimina las plantas que se desvían del ideotipo y no la selección de las plantas individuales. Pregunta número 4, es el fenómeno de la evolución natural, establece la supervivencia del más apto. Pregunta número 5, ¿qué es la domesticación de las plantas? Y creo que terminamos el curso con esta última pregunta. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la siguiente.